Empezamos ahora la fila 141, como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, listo, acá están. Ahora vamos a seguir haciendo esto. Bien, acá los tenemos. Y ahora vamos a seguir haciendo esto. Listo, acá está, así nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer. Podemos ver que llegué al final de la fila y así es como terminamos la fila 141. Vamos a hacer ahora la fila 142, como siempre, girando el tejido, levanto 3 cadenitas de subida y ahora vamos a hacer todo esto. Acá están terminados. Ahora continuamos con bueno, acá ya los tejí. Ahora vamos a continuar haciendo listo, acá está, así nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Listo, acá ya los terminé de hacer. Podemos ver que llegué al final de la fila y así es como terminamos la fila 142. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a hacer la fila 143. Giro el tejido, levanto 3 cadenitas de subida para poder iniciar la fila haciendo lo siguiente. Acá están, listo. Ahora seguimos con y bueno, listo, acá ya los terminé, así es como nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos. Y bien, acá ya los tengo terminados a todos estos puntos que teníamos que hacer. Podemos ver que llegué al final de la fila y así es como terminamos la fila 143. Comenzamos la fila 144, giro el tejido, levanto 3 cadenitas de subida y ahora vamos a hacer todo esto. Listo, acá está. Ahora seguimos esta fila haciendo esto.
Y bueno, listo, acá ya los terminé, así es como nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos. Y bien, acá ya hice estos puntos que nos faltaba hacer. Podemos ver que llegué al final de la fila. Y así es como terminamos con esta fila 144. Bueno, ahora vamos a tejer la fila 145. Ya sabemos que vamos a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a hacer todo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Acá los tenemos listos. Ahora seguimos con listo, acá está, así nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Listo, acá están completamente terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. De esta forma es como llegamos al final de la fila y así es como terminamos esta fila 145. Bien, continuamos ahora, vamos a hacer la fila 146. Giro el tejido, levanto 3 cadenitas de subida para poder comenzar así esta fila haciendo todo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga listo regresamos. Acá están listos. Ahora vamos a continuar esta fila con listo, acá ya los terminé de hacer. Y ahora vamos a finalizar esta fila haciendo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos. Listo, acá terminé de hacer estos puntos que teníamos que hacer, así es como nos queda. Podemos ver que llegué al final de la fila y así es como terminamos la fila 146. Iniciamos ahora fila 147, girando el tejido como siempre y levantando 3 cadenitas de subida y ahora vamos a hacer todo esto. Acá los tenemos listos. Ahora seguimos con bien, acá los tenemos. Y ahora vamos a seguir haciendo esto. Y bien, acá los tengo terminados. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo todo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y bueno, listo, acá tenemos terminados estos puntos que teníamos que hacer. Podemos ver que llegué al final de la fila y así es como terminamos la fila 147.
Empezamos fila 148, girando el tejido, levantando 3 cadenitas de subida para poder así iniciar la fila tejiendo todo esto. Lo hacemos y cuando lo tenga regresamos. Acá están, listo. Ahora seguimos con bueno, listo, acá están. Ahora vamos a seguir haciendo esto. Y bien, acá los tengo terminados. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo todo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y bueno, listo, acá ya hice estos últimos puntos que teníamos que hacer, así es como nos queda. Podemos ver que llegué al final de la fila y así es como terminamos con esta fila 148. Bueno, vamos a tejer ahora la fila 149. Ya sabemos que vamos a girar como siempre el tejido y a levantar 3 cadenitas de subida para poder comenzar con esta fila haciendo todo esto. Acá están listos. Ahora vamos a continuar esta fila con bien, acá los tenemos. Y ahora vamos a seguir haciendo esto. Acá están, listo. Ahora seguimos con listo, acá está, así nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Bien, acá tenemos terminados estos puntos que teníamos que hacer. Podemos ver que llegué al final de la fila y así terminamos la fila 149. Empezamos ahora la fila 150, giro el tejido, levanto 3 cadenitas de subida y ahora vamos a hacer lo siguiente. Acá están. Ahora vamos a continuar con bien, acá los tenemos. Y ahora vamos a seguir haciendo esto. Listo, acá ya los terminé de hacer. Y ahora vamos a finalizar esta fila haciendo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos.
Y bueno, eso sería todo. Acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer. Así es como nos queda. Podemos ver que llegué al final de la fila y así es como terminamos la fila 150. Vamos a comenzar ahora la fila 151. Ya sabemos que tenemos que girar el tejido, levantar 3 cadenitas de subida para poder comenzar esta fila con bien, así nos queda. Y ahora vamos a continuar esta fila tejiendo esto. Acá están terminados. Ahora continuamos con listo, acá está, así nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y bien, acá tenemos listos estos puntos que nos faltaban por hacer. Como podemos ver, llegué al final y así es como terminamos con esta fila 151. Ahora vamos a tejer la fila 152, girando el tejido como siempre, levantando 3 cadenitas de subida y vamos a comenzar esta fila haciendo todo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y bueno, listo, acá está, ya los hice. Ahora vamos a continuar con acá están. Ahora vamos a continuar con listo, acá está, así nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Bueno, listo, acá tenemos terminados estos puntos, así es como nos queda. Podemos ver que llegué al final de la fila, así que así terminamos con esta fila 152. Vamos a iniciar la fila 153, girando el tejido, levantando las 3 cadenitas de subida para poder comenzar esta fila haciendo lo siguiente. Acá están, listos. Ahora seguimos con bueno, listo, acá están. Ahora vamos a seguir haciendo esto. Y bien, acá los tengo terminados. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo todo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Listo, acá están terminados estos puntos. Llegué al final de la fila,
así que de esta forma terminamos la fila 153. Voy a comenzar ahora la fila 154, voy a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a hacer todo esto, lo hago y cuando lo tenga listo regresamos. Acá están, listos. Ahora seguimos con bien, así nos queda. Y ahora vamos a continuar esta fila tejiendo esto. Listo, acá está, así nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y bien, listo, acá terminé de tejer los puntos que nos faltaban. Podemos ver que llegué al final de la fila, así que así terminamos esta fila 154. Bueno, vamos a seguir, ahora vamos a tejer la fila 155. Ya sabemos que vamos a girar el tejido como lo hacemos siempre y a levantar las 3 cadenitas de subida para poder comenzar esta fila haciendo lo siguiente. Acá los tenemos listos. Ahora seguimos con bueno, listo, acá están. Ahora vamos a seguir haciendo esto. Listo, acá ya los terminé de hacer. Y ahora vamos a finalizar esta fila haciendo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos. Listos, acá están terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Llegué al final de la fila, así es como nos quedó y de esta forma es como terminamos con esta fila 155. Vamos a iniciar la fila 156 girando el tejido y levantando las 3 cadenitas de subida como lo hacemos siempre. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Acá están terminados. Ahora continuamos con aquí están listos. Ahora seguimos esta fila haciendo esto. Listo, acá ya los terminé de hacer. Y ahora vamos a finalizar esta fila haciendo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos. Acá están terminados estos puntos, así es como nos queda.
Llegué al final de la fila y así terminamos esta fila 156. Ahora vamos a iniciar la fila 157, giro el tejido, levanto 3 cadenitas de subida para poder iniciar esta fila con acá están, listo. Ahora seguimos con bien, así nos queda. Y ahora vamos a continuar esta fila tejiendo esto. Y bien, acá los tengo terminados. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo todo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Acá los tenemos completamente terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Y de esta forma es como terminamos esta fila 157. Comenzaremos ahora en la fila 158, giro el tejido, levanto 3 cadenitas de subida para poder iniciar esta fila tejiendo todo esto. Acá están terminados. Ahora seguimos con esto. Bien, acá los tenemos. Y ahora vamos a seguir haciendo esto. Acá están. Ahora vamos a continuar con listo, acá está, así nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Listo, acá están terminados estos últimos puntos que nos faltaba por hacer. Así es como nos queda. Podemos ver que llegué al final de la fila y así es como terminamos la fila 158. Iniciamos ahora la fila 159, girando el tejido y levantando 3 cadenitas de subida. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí están listos. Ahora seguimos esta fila haciendo esto. Acá están. Ahora vamos a continuar con listo, acá está, así nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos.
Y bien, acá tenemos terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Así es como nos quedó. Podemos ver que llegué al final de la fila, así que de esta forma terminamos esta fila 159. Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer ahora la fila 160. Ya sabemos que vamos a girar el tejido como siempre y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora tenemos que tejer todo esto. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos. Acá los tenemos listos. Ahora seguimos con y bien, acá los tengo terminados. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo todo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Listo, acá están terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Podemos ver cómo nos queda. Llegué al final de la fila y así es como terminamos con esta fila 160. Ahora vamos a hacer fila 161. Giro el tejido. Hacemos las 3 cadenitas de subida para poder comenzar esta fila con acá están listos. Ahora seguimos con listo, acá está, así nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y bueno, listo, acá están terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Así es como nos queda. Podemos ver que llegué al final de la fila, así que así terminamos esta fila 161. Bueno, vamos a hacer ahora la última fila, que es la fila 162. Como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y en esta fila tenemos que hacer 110 cuadritos cerrados, que es igual a 331 puntos altos en total, contando también como punto alto estas 3 cadenitas que hicimos de subida. Así que yo los voy a hacer y cuando los tenemos listos regresamos para ver cómo finalizamos con este trabajo. Tenemos que ir tejiendo todos puntos altos hasta llegar al final. Yo los voy a hacer, cuando los tenga volvemos. Y bueno, listo, acá podemos ver que terminé de hacer todos estos cuadritos cerrados. En total son 331 puntos altos en total, contando también las 3 cadenitas de subida como un punto alto. Y acá llegué al final, así que ahora solamente tenemos que rematar nuestro trabajo. Para ello vamos a hacer una cadenita más, vamos a tirar del hilo así, un poquito largo, y vamos a cortar el hilo. Ahora este hilo que nos queda acá lo vamos a tirar bien para que se ajuste y vamos a enhebrarlo en una aguja y lo vamos a ir escondiendo en el tejido de esta forma con una aguja de coser y vamos a cortar el excedente de hilo que nos sobre. Y con esto ya tendríamos completamente finalizado nuestro trabajo. Así es como nos queda. Nos queda un trabajo súper fino y delicado. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerden darle like, compartirlo y suscribirse para próximos proyectos. Nosotros nos vemos en un próximo proyecto, así que nos vemos hasta la próxima.